Yo creo que el capitalismo es una etapa, digamos, de la vida histórica de la humanidad. Una simplificación del marxismo vulgar fue reducir el capitalismo a un simple modo de producción. Yo creo que el capitalismo es todo un proyecto de civilización, es toda una etapa histórica de la humanidad que incluye el modo de producción capitalista, pero, y aquí un poco siguiendo a Marx, también lo que Marx llamaba el proyecto de la sociedad burguesa. Marx decía que sobre el modo de producción capitalista económico se construye el proyecto de la civilización burguesa moderna, es decir, un conjunto de relaciones sociales, políticas, culturales, pero también familiares, pero también territoriales, pero también étnicas, antropológicas, etcétera, que corresponden a este modo de producción capitalista. Entonces yo diría, el capitalismo es todo un proyecto de civilización que comienza aproximadamente hace 5 siglos, en el siglo XVI, y que sigue todavía hoy vigente, ¿no? El neoliberalismo son más bien las políticas económicas que se han estado aplicando en los últimos 30 años. Estas coinciden con lo que yo diría más bien la etapa de vida histórica que el capitalismo está viviendo ahora. Esa etapa de vida histórica, en mi opinión, y aquí sigo un poco la perspectiva de Immanuel Wallerstein, yo creo que la etapa que está viviendo ahora el capitalismo es una etapa que, como él mismo dice, solamente se da cada 500 años aproximadamente. Es decir, estamos viviendo a partir de la crisis de 1968 y de la crisis de 1972-73, la primera una crisis y una revolución cultural y la segunda una crisis económica internacional. A partir de ese punto de quiebre entramos a una etapa que yo creo que es la etapa de la crisis terminal del capitalismo, es decir, la etapa final de la vida histórica de este sistema que vivió durante 5 siglos y que ahora frente a nuestra mirada se está desestructurando. Yo creo que un intento de las clases dominantes para frenar los efectos de esta crisis terminal del capitalismo son precisamente las políticas neoliberales. Entonces yo diría, el neoliberalismo es la respuesta de las clases dominantes frente al inicio del proceso de desestructuración de todo el conjunto de las relaciones capitalistas modernas, de sus relaciones económicas, de sus formas de hacer política, de sus vínculos sociales fundamentales, de su propia estructura de clases, de sus mecanismos, digamos, de dominación cultural, de sus formas incluso de familia, de sus formas, digamos, de relación con la propia naturaleza. Yo creo que todos estos elementos, y por eso insistía en mi definición del capitalismo como proyecto civilizatorio, están hoy en crisis. Entonces vivimos la crisis de la civilización capitalista y el intento de las políticas neoliberales es tratar de hacer frente a esta crisis terminal del capitalismo, diría yo. El concepto de globalización es una invención de los propios medios de comunicación para autolegitimarse. Y yo creo que todos los procesos que se describen como propios de la globalización son procesos que no remontan a hace 30 años, sino todos a hace 500 años. Esto que se dice, por ejemplo, la pérdida de soberanía de los estados nacionales, no es un proceso que comenzó hace 20 o 30 años, es un proceso de toda la historia del capitalismo. Eso es lo que explica Immanuel Wallerstein. ¿Cuándo los estados de la periferia del sistema capitalista han sido realmente fuertes? ¿Cuándo ha sido más fuerte un estado de la periferia del sistema, de lo que hoy se llama tercer mundo, frente a los procesos transnacionales? La Compañía de las Indias Orientales holandesa en el siglo XVII tenía más poder que cualquiera de las colonias de la monarquía española o que cualquiera de las provincias y las colonias, digamos, de Europa. El dominio, digamos, por ejemplo, del imperio inglés era muchísimo más fuerte en el siglo XIX que cualquier estado nacional. Entonces, estos procesos que se dicen, por ejemplo, no son nuevos. El proceso de la movilidad de los capitales también existía bajo las formas de capital comercial, de capital especulativo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX. El proceso, digamos, de movimiento de las mercancías, quizás sin duda ha aumentado un poco su escala y su fluidez, pero todos son procesos, digamos, que remontan al siglo XVIII, al siglo XVII, al siglo XVI. Así que yo creo que la globalización es más bien como una invención, creo que es efectivamente un término que los medios de comunicación acuñan para autolegitimarse, porque además, y con esto termino, yo diría, yo creo que efectivamente si vemos todas las definiciones de la globalización,
son definiciones bonitas, son definiciones tersas, son definiciones que hablan de los aspectos positivos de esa globalización. Entonces, esas supuestas ventajas de la globalización solo las tiene un pequeñísimo grupo que tiene los recursos y que tiene los medios. Se dice que el Internet es fantástico y que hace circular la información de manera rapidísima, lo cual es cierto, como instrumento potencial, digamos, de movimiento de la información, de conexión de las gentes es fantástico, pero se les olvida decir que, por ejemplo, solo el 5% en México tienen acceso al Internet. O sea, el Internet sigue siendo, digamos, un medio de comunicación restringido para un muy pequeño sector, digamos, de las clases medias y un poco de las clases ricas, ¿no? Entonces, siempre se habla de los aspectos positivos de esa mal llamada globalización y todos estos procesos tienen sus equivalentes. El Internet de hoy es simplemente la versión de lo que fue el teléfono a principios del siglo XX o lo que fue el sistema, digamos, de los barcos en el siglo XVIII, es decir, el capitalismo todo el tiempo desarrolla sus medios de comunicación y cada vez encuentra medios de comunicación más eficaces. Ahora tenemos el Internet, pero fundar una nueva etapa y llamarla globalización, bueno, solamente a partir de esto me parece abusivo y sobre todo me parece incorrecto. Y por último, y termino con esto un poco mi respuesta, me parece que tiene un sentido encubridor y por eso incluso los movimientos anticapitalistas que han asumido el término de globalización, aunque traten de voltearlo y de darle la vuelta y decir nosotros somos movimientos antiglobalizadores o que digan lo que tenemos que globalizar es las resistencias, yo creo que cometen un error porque efectivamente aceptan como legítimo este esfuerzo de caracterizar los últimos 30 años del capitalismo como globalización. ¿Y qué es lo que se oculta ahí? Se oculta este proceso que a mí me parece 10 veces más importante y fundamental, que es este periodo del fin de la vida histórica del capitalismo como sistema histórico, la etapa de la crisis terminal del capitalismo. Entonces, por eso yo estoy muy en contra del concepto de globalización, porque yo creo que oculta este proceso de desestructuración terminal y definitiva de todo el conjunto de las estructuras de la civilización capitalista moderna. Yo creo que eso Marx también lo plantea muy claramente. La víctima de todos estos procesos, la víctima directa del capital es naturalmente la clase obrera. Entonces, un factor que nunca entra en cuenta en los cálculos de los capitalistas es precisamente la suerte de los propios obreros. Y eso pasó desde siempre, desde que el capitalismo se constituye en su propio origen. ¿Qué cosa es lo que hace? Por ejemplo, expropiar en masa a los campesinos. No le importa la suerte de esos campesinos que de la noche a la mañana van a perder su tierra y se van a volver literalmente miserables. Se van a volver gente que va a andar por los campos pidiendo limosna. No le importa eso porque de repente el capitalismo quiere afincarse a nivel del campo, a nivel, digamos, de la agricultura. No le importa en ese sentido entonces tampoco cuando se instala en las ciudades desposeer, por ejemplo, a todos los artesanos, todos los que eran pequeños productores, pequeños artesanos que tenían sus medios de producción y que trabajaban en pequeña escala, destruir todo lo que es la pequeña industria, destruir todo lo que es el artesanado y afincar las grandes manufacturas capitalistas. ¿Por qué? Porque lo que él está tratando de hacer es crear la fuerza de trabajo libre para empezar a explotarla, crear a la clase obrera a la cual va a explotar. Y la clase obrera será siempre, digamos, la variable dependiente en la lógica capitalista. Si de repente deja de ser rentable estar produciendo en la Ciudad de México, el capital se puede mover tranquilamente a la ciudad de Guadalajara y no le importa para nada la suerte de sus propios obreros. Si de repente un país deja de ser considerado rentable o se considera socialmente peligroso, un capital que está produciendo en Argentina se puede ir a producir a China o se puede ir a producir a Corea y puede cerrar y mandar al paro y mandar a la calle a 300, a 500, a 2.000, a 3.000, a 5.000 trabajadores. Los trabajadores siempre han sido las víctimas de estos movimientos del capital que, insisto, solo siguen la lógica de ubicarse en el lugar que les es más rentable, estar junto a las materias primas que ellos necesitan, estar en los puntos donde tienen mercados para vender sus propias mercancías o simplemente estar dentro de la lógica de los menores costos en el lugar que más les conviene según esa lógica de acumulación de capital. Bueno, sin duda alguna sí, porque yo creo que, por ejemplo, no hay duda, esto tendría que estudiarse un poco de manera más cuidadosa, pero incluso en términos antropológicos, hay incluso relatos desde el tiempo del porfiriato en México y todas estas cuestiones. El capital transnacional generalmente es muy racista. Entonces yo sí creo que a todos los elementos de la opresión
que sufren los obreros o la clase obrera cuando es explotada por un capital nacional, se puede sumar el elemento del racismo, es decir, del desprecio de la propia población originaria cuando es explotado por un capital transnacional. Otro elemento, los capitales transnacionales, todas las ganancias que obtienen evidentemente las envían a sus matrices en X país, en Suecia o en Suiza o en Holanda o en Francia o en Alemania o en Estados Unidos. Entonces yo creo que efectivamente este proceso modifica, porque es un proceso que no recapitaliza y que no revierte las ganancias en términos, digamos, de la riqueza del propio país fundamental. Entonces yo diría quizá que estas son las dos diferencias fundamentales. Por lo demás, en cuanto al resto, yo creo que igual que un capital transnacional explota la clase obrera, lo explota también un capital nacional, ¿no? Yo creo que esto está empezando a cambiar ahora, lo decía porque creo que sí es interesante. ¿Qué cosa es lo que representan estos gobiernos que ahora se presentan como gobiernos de izquierda y muy progresistas y todo, como el gobierno de Lula o el gobierno de Kirchner o el gobierno de Rafael Correa o el gobierno de Evo Morales? Yo creo que curiosamente lo que ellos representan en realidad no es tanto a los movimientos populares. Es sabido efectivamente las decepciones que todos ellos han provocado respecto de los verdaderos movimientos sociales en América Latina. Yo creo que lo que ellos representan es justo a esos capitales nacionales. Lula representa al capital nacional brasileño. Kirchner representa al capital nacional argentino que está tratando de reconstruirse justamente de la debacle que significó la crisis de 2001. Rafael Correa es el capital nacional ecuatoriano en contra de las transnacionales. Eso hubiese sido en México un gobierno de López Obrador, el gobierno de la burguesía nacional mexicana, que es así en contra de la transnacionalización y de la entrega de todos los recursos naturales de nuestro país a los capitales transnacionales. Entonces yo creo que es interesante porque en general durante todo el siglo XX yo creo que predominaron gobiernos débiles que le daban todas las condiciones y que se sometían un poco a todos los dictados del Fondo Monetario, del gobierno norteamericano, de las presiones del Banco Mundial. Ahora está empezando, y yo creo que esto es una de las expresiones de la crisis terminal de este capitalismo, está empezando a aflojarse el dominio hegemónico de Estados Unidos. Uno de los tantos procesos que vivimos en los últimos 30 años es también el inicio de la decadencia hegemónica de Estados Unidos. Estados Unidos es cada vez más débil, pero además el hecho de que el dólar se esté depreciando cada vez más frente al euro y frente al yen y frente al marco, frente a las monedas fuertes, ¿qué es lo que expresa? La economía de Estados Unidos está cada vez más en declive. Una de las expresiones de esta decadencia hegemónica junto a la situación de crisis terminal del capitalismo es que los gobiernos de América Latina por primera vez pueden representar a esta burguesía nacional y empezar a defender sus intereses. Esos son estos gobiernos progresistas que a veces se pretenden hacer pasar como gobiernos que representan a los movimientos populares. Yo creo que no. Yo creo que los movimientos populares como el MST en Brasil, o los piqueteros en Argentina, o las comunidades realmente radicales, la comunidad del Alto, por ejemplo, en Bolivia, están mucho más a la izquierda que estos gobiernos. Pero es interesante porque yo creo que esto que está empezando a cambiar ahora, durante todo el siglo XX, fue más bien la entrega total hacia estos capitales transnacionales y la aceptación de sus condiciones, ¿no? Sin duda una sociedad no capitalista. Aquí quizá yo le respondería un poco como plantean los compañeros zapatistas. Yo creo que corresponderá un mundo en el que quepan muchos mundos, es decir, un mundo, yo creo que sabemos todavía por el momento mucho mejor lo que ya no queremos que lo que sí queremos. Entonces estamos muy claros que no queremos que siga habiendo explotación económica. Seguiría un mundo donde no haya explotación económica, donde no haya desigualdad social, donde no haya ninguna forma de discriminación social por razones de sexo, por razones de color de la piel, por razones de origen étnico, por razones de diferencia social, por razones de lugar geográfico o de nacionalidad, donde no haya en ese sentido, digamos, ninguna forma de despotismo político, ninguna forma de uso corrupto, digamos, del propio poder social y del propio poder político. Sabemos que no queremos nada de eso. ¿Qué sí queremos? Queremos un mundo fraterno, un mundo solidario, un mundo tolerante,
un mundo donde los que manden, manden obedeciendo, un mundo donde no haya riqueza que no sea fruto del propio trabajo de la persona que detenta o que disfruta esa riqueza, un mundo donde haya igualdad, donde haya justicia, donde haya amplia libertad. Entonces, eso es lo que sabemos. Yo sé que es un poco genérico, pero es un poco, digamos, lo que por ahora podemos prefigurar, ¿no?